Escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a... Entonces vamos al punto que nos quedamos. Vamos a ver si usted tiene buena memoria. ¿En dónde fue el último punto que nos quedamos? Punto número 3. Inciso F. Gloria a Jesús. Estamos hablando de las pruebas del origen divino de la Biblia. Dice el inciso A que fue escrita por hombres santos cuya honestidad o integridad no puede ser puesta en duda. Muy bien, ahí está la cita bíblica. No contiene errores, también está la cita bíblica. No se le puede quitar ni poner, están dos citas bíblicas. El inciso D aclara que la Biblia es la revelación más sublime de Dios al hombre que el hombre jamás haya conocido. Es así. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Yo me pregunto, tengo un poquito aquí, un breve repaso en el inciso D, donde dice que la revelación es la revelación, la Biblia más sublime de Dios que el hombre jamás haya conocido. Yo me pregunto, hermano, ¿por qué le falló Pedro a Jesús? ¿Por qué le falló Tomás a Jesús? ¿Por qué Judas se equivocó? Lo engañó, lo traicionó, le mintió. Y al final se terminó ahorcando o tirando de un peñasco, como dice la palabra. ¿Tiene usted alguna respuesta a eso, lo que yo pienso? Yo me he hecho esta pregunta. Hoy tengo una respuesta. Pero ustedes no se han hecho esa pregunta y si no se la han hecho, traten de entenderla. Según el inciso D, que dice que la Biblia es la revelación más sublime que el hombre jamás haya conocido. ¿Por qué le falló estos discípulos a Jesús en una cierta ocasión? Bueno, aunque se reconciliaron y el Señor los perdonó, pero Judas lastimosamente, él sí no pudo. ¿Por qué le falló aquella gran cantidad de gente en el desierto a Dios? ¿Por qué creen ustedes? No, se le ocurrió. ¿Por qué creen, hermano? Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿qué tanto ustedes aman a Dios? ¿Qué andaban haciendo ahí entonces? Porque no cree que anda haciendo. Cuénteme. Número 1, muy bien. Y también di una respuesta que hoy la vuelvo a preguntar. Eran seguidores y no discípulos. Muy bien. Es que como dice, por eso el punto número 1, dice que la visión es la salvación individual de cada creyente. Es que hay creyentes que son seguidores y no discípulos. ¿Qué se considera usted? ¿Seguidor de Cristo o discípulo? Porque seguidor de Cristo es aquella gente que anda detrás de él por interés. A que lo bendiga, a que le dé trabajo, a que tenga una familia estable, bendecida, a que no le falte salud. Eso es seguir a Cristo por interés. En una ocasión Cristo mismo dijo: ustedes me siguen porque les di de comer. ¿Cómo dice la versión actual? Mejor no lo digo. Entonces fue cuando Pedro le dijo: Señor, ¿por qué le llamas a la gente así? ¿Por qué le dijiste así? Pedro le reclamó a Jesús. Y Jesús, ¿qué le contestó a Pedro? Si vos querés irte, ustedes quieren irse, ¿por qué no se van también? ¿Por qué Pedro cuestionó a Jesús? Mire que Pedro cuestionó a Jesús por las decisiones de Jesús. Mire qué tremendo. ¿Qué se creía Pedro, hermano? ¿Quién pensaba Pedro que era? Cuestionó a Jesús por lo que Jesús les dijo a las multitudes. ¿Quién pensaba Pedro que tenía razón Pedro? ¿Era mayor Pedro que Jesús? ¿Y entonces por qué lo cuestionó?
¿No andamos nosotros muchas veces así también? Muchas veces nosotros nos atrevemos a cuestionar cosas que no entendemos, que no sabemos, solo porque pensamos que tenemos la razón. Pedro pensó tener la razón. ¿Y tenía la razón Pedro? No, en el ojo lógico sí la tenía, pero en el espiritual no. ¿Y qué es lo que vale en esta vida? ¿Lo lógico o lo espiritual? Porque Jesús lo reprendió, lo regañó. Y le dijo que un discípulo como él no podía andar con él. Una persona como Pedro, le dijo Jesús, prácticamente hablando, no puede andar conmigo, porque cuestionas mis decisiones. Entonces, en vez de aprender, te vas a hacer caer en lazo de maldición. Prácticamente, Jesús le dijo a Pedro, como discípulo, no tenés la capacidad. Aunque yo he creído que tú puedes, pero tú mismo crees que no puedes. Mira qué cosa, Dios cree que puede y él pensaba que no podía. Por eso Jesús lo llamó, porque sabía que tenía capacidad. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué Jesús les dijo a la multitud, ustedes me siguen porque les di de comer? ¿Por qué les dijo Jesús eso? Porque Jesús conoce el corazón de todos. Cuando lo crucificaron, ¿cuántos se habían ahí? Nadie. ¿Dónde quedaron las multitudes? Cuando lo crucificaron, ¿cuántos discípulos estaban ahí? Todos huyeron, se esparcieron. ¿Porque eran qué cosa? Todavía solo eran seguidores. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús? Que no le sigamos por interés, o sea, que no solo seamos seguidores de Él. Él quiere que nos convertamos en discípulos convertidos a Él. Luego Pedro entendió que aunque la respuesta de Jesús para la multitud fue dura, y aunque la respuesta para él y sus discípulos fue dura, luego entendió y reaccionó. Y ahí mismo le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Y solo tú tienes palabra de vida. ¿Qué entendió Pedro ahí? Entendió que no siempre la razón es útil a la hora de una acción, sino que hay que tomar en cuenta la palabra de Dios en todas nuestras decisiones en la vida. Entonces, ¿por qué estos discípulos le fallaron? Sigo preguntando a Jesús. Porque estos discípulos no tenían una Biblia. Mire qué cosa. ¿Por qué le fallaron a Jesús estos discípulos? Porque ellos no tenían una Biblia. Ellos solo eran testigos del poder de Jesús, de Dios a través de Jesús, del Espíritu Santo, por los milagros y maravillas y todo lo que Jesús hacía. Amén, hermano. Amén, hermano. Es como que aquí los cultos solo sean de milagros, de sanidad, de liberación, de avivamiento y que no haya mensaje. Solo cantos, solo alabanza, milagros y liberación y sanidad, 2 horas y para la casa. ¿Qué fundamento va a darle usted como iglesia? Solo va a aprender a cantar, a saltar, a brincar, a ver que hay sanidades y milagros, pero de fundamento no está agarrando nada, de doctrina no está agarrando nada, de su manera de vivir no está aprendiendo nada. Amén, hermano. Entonces, el fundamento de cada creyente es la Biblia. Y cuando en una iglesia no hay mensajes, porque no hay Biblia. Y si hay Biblia, tiene que haber mensaje. Entonces, ¿por qué los discípulos, algunos le fallaron? Porque solo estaban mirando milagros, 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 sanidades, 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 sanidades. Pero lo que oían se les olvidaba. Pero hoy, ellos no tienen excusa. ¿Por qué? Porque la palabra que no tenían escrita es la que salía de Jesús, de su boca. Hoy quizás no escuchamos la palabra de la boca que da Jesús, pero tenemos los 66 libros que no tenemos excusa tampoco. O sea que ellos le fallaron porque no tenían una Biblia. Pero nosotros sí tenemos una Biblia. Y si les fallamos, ¿por qué les fallamos? ¿Cuál es la excusa? No es que yo no tengo Biblia, dice. Amén. ¿Cuánto vale una Biblia, hermano? ¿Cuánto cuesta una Biblia? ¿Mande? De 400. Por eso las hayan caras, ¿verdad? Verás que hay de 100 lempiras. ¿Cuánto vale una Biblia, hermano Antonio? Ah, se la regalaron. Sí. ¿Le fue difícil a Jesús perdonar a Judas? De veras. Si Pedro lo traicionó. ¿Pero fue difícil a Jesús perdonar a Judas? ¿Dónde escuchaba usted eso, hermano?
perdonó a Judas, dice el hermano Jesús. ¿Sería cierto eso? Bueno, Pedro fue perdonado porque lo traicionó, lo negó 3 veces y lo perdonó. Y Judas no fue perdonado entonces. Si Judas lo traicionó, lo mismo que Pedro hizo. Pedro lo entregó 3 veces, lo negó 3 veces y Judas solo una vez. ¿Y por qué Judas terminó en el infierno? ¿Por qué? Porque no lo perdonó Jesús. Eso cree el hermano Antonio. Expliquémosle si es cierto o no es cierto. Porque el hermano Antonio está creyendo que Judas no fue perdonado, por eso se fue al infierno. ¿Qué creen ustedes? ¿Y Pedro? ¿A Pedro no le dolió la conciencia? ¿Pero qué hizo Pedro? Muy bien, cosa que no hizo Judas, hermano Antonio. Cosa que no hizo Judas. Si Pedro no se arrepiente, hubiera ido en el lugar que Judas fue. No fue que Jesús no lo perdonó, pero está en el infierno. No, que él no se arrepintió. Se arrepintió en sí mismo. Lo que hizo fue que le trajo remordimiento, pero no trajo confesión de perdón. Jesús lo hubiera perdonado. ¿O no? ¿No lo hubiera perdonado a Jesús? Por supuesto, si nos perdonó a nosotros. Hicimos cosas mayores que Judas. Muy bien, estamos ahí. Inciso E. Proporciona la salvación y transforma la vida de todos los que la acepten. O sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Inciso F. Vamos al inciso F, iglesia. ¿Están conmigo? Sus 66 libros fueron escritos por ¿cuántos? Por 40 diferentes escritores en 1600 años aproximadamente. Y sin embargo, mantiene una unidad perfecta, pues la mente rectora de Dios la dirigió según 2 Pedro 1:21. Mire, yo quiero aclarar algo. ¿Qué hace la Biblia? Leamos esa cita de 1 Pedro 1:21, por favor. Dice entonces que la Biblia tiene 66 libros. ¿Verdad que sí? Y fue escrita, ¿verdad?, por 40 diferentes autores en 1600 años. ¿Verdad que sí? El inciso G dice que muchas profecías ya se han cumplido con exactitud. ¿Como cuáles, por ejemplo, creen ustedes que profecías ya se han cumplido? Ayúdeme, iglesia. ¿Cuántas de las profecías que la Biblia dice creen ustedes que ya se han cumplido? ¿Qué es la apostasía? ¿Qué dijo el hermano? Profecía que se ha cumplido. Se está cumpliendo, mejor dicho, porque una profecía de largometraje. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús fue una sola palabra, nació. Pero la apostasía es una profecía de largometraje. ¿Entienden ustedes eso? ¿Ese lenguaje? No. No, ¿verdad? Tienen que entenderle, entienden bien al Wi-Fi. ¿Qué es una apostasía o una profecía de largometraje? ¿Qué es eso? ¿Mande? O sea que es una palabra, una acción que pasa en la congregación, en la iglesia, que tiene sentido desde que Pablo empezó a predicar y va a terminar hasta que Cristo venga. O sea que esa profecía se empezó a cumplir y no ha terminado de cumplir. Es una profecía de largometraje, ¿verdad? Que está en transición. ¿Qué es apostasía? Es un cristiano, una persona que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador y que ha creído en toda la palabra de Dios y que ha aceptado su doctrina, pero que luego termina dándose vuelta, que le da la espalda a Dios y a la palabra y a la sana doctrina, y termina, ¿qué cosa? Blasfemando de Dios, de la palabra de Dios. Entonces esa persona se vuelve ¿en qué? Apóstata. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve apóstata? Porque le entra un demonio de apostasía. La apostasía es un mal espíritu. La apostasía es un espíritu de incredulidad, hermano. Quiero que sepa, la apostasía es un mal espíritu de incredulidad. Genera duda, genera contradicción, genera conflicto. Esa es la apostasía en un cristiano. Cuando se opone a los milagros, a las sanidades, ¿verdad?, a todo lo que la Biblia enseña, entonces es un apóstata. Y el apóstata no puede heredar el reino de Dios, aunque conozca de Dios. Inciso número, siguiente página, ¿verdad? Punto número 4. Vamos al punto número 4.
¿Qué dice? Leanlo fuerte, por favor, participen, hermano. Resultados del estudio sincero de la Biblia. Mire qué cosa, que la Biblia se tiene que estudiar con sinceridad. Yo voy a estudiar la Biblia para predicar. No, la Biblia no estudia para predicar, la Biblia se estudia con sinceridad para aprender. El mensaje viene después. Los creyentes que estudian y obedecen la Biblia se gozarán de qué cosa, inciso A, de una base firme. Mire qué cosa, para su fe. Qué poderoso es estudiar la Biblia con sinceridad. Vamos a gozar de una base firme para la fe y conducta. Oiga qué cosa, y para guiar su esfuerzo de servir a Dios. O sea que la conducta cambia cuando estudiamos la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han mejorado la conducta? Amén, hermano. O sea que han cambiado, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Alguna pregunta de ahí? No. Lo entienden todo, ¿verdad? De una base firme, repito, para su fe y conducta y para guiar su esfuerzo de servir a Dios. Inciso B. La continua presencia de Cristo, quien confirma la palabra con señales. Eso es el que hace el que estudia la Biblia. Vamos a ver si es cierto. Mateo 28:20 y Marcos 16:20. Dos citas. Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es Mateo 28:20. O sea que la continua presencia de Cristo, quien confirma la palabra con señales. Quien lee la Biblia está más seguro que Cristo está en su vida. El que no lee la Biblia le cuesta concentrarse en Dios, aún ni la oración no lo siente. Marcos 16:20. Usted tiene que tener un estilo de vida de lectura. ¿Leen la Biblia ustedes como hermanos? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Verdad que sí, hermano? Muy bien. Entonces dice: el cristiano que lee la Biblia de una forma sincera va a tener una continua presencia de Cristo, quien confirma las palabras con señales. Si usted la lee la Biblia, va a ver en su vida una manifestación del Espíritu Santo y usted va a crecer en fe. Va a decir usted: ¿cómo he cambiado yo? Yo antes era mal hablado y hoy, wow, qué bonito. ¿Cuántos dejaron la manera negativa de hablar? Se siente raro, ¿verdad? Llegar a una casa, ¡hey, tal por cual! Y después, ya cuando Cristo lo cambia por la palabra, ¡hey, buenos días! Dios te bendiga. ¡Qué raro se siente! ¿Qué le pasa a ese? No, pero la persona que cambia, ¿verdad? Qué bonito se siente, ¿verdad? Descargada. ¿No le ha pasado a usted? Que se siente bien, como más seguro de la presencia de Dios en su vida. Hay gente, Dios te bendiga, pero ahí ya ni lo quieren ni decir, con una pereza. Nota que anda en la pura piel, en la carne, puro tejido anda allá. Pero que anda en el Espíritu, Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano. Que se siente seguro que anda Cristo con él. Que me salga un demonio ahorita, anda seguro. Que me salga un enfermo ahorita, anda seguro. Pero que me salga un demonio, mejor que la carrera. Pero por eso es bueno leer la Biblia, porque usted entre más lee la Biblia, más seguro camina de todo en la vida. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, hermano? Entonces se da cuenta, hermano, por qué el cristiano debe leer la Biblia. No solo porque le toque predicar, métase en su mente eso, usted argumento. Ese es un fundamento. Usted no lee la Biblia solo porque le toca predicar hoy, leer la Biblia hoy, dirigir hoy. Léala porque es su alimento para el alma. Fundamento para el cristiano. Y el interés del ministerio es que se salve cada creyente. No es que se congreve, es que se salve. ¿Verdad que sí? Punto número. ¿Dónde vamos? Gloria a Jesús. Del amor de Cristo está seguro la persona. Qué bien, eso dice San Juan 14:21. ¿Qué dice? De memoria tienen que saber. ¿Qué dice San Juan 14:21? Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y el que tiene mis mandamientos y los engaveta. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Oiga. ese es el que me ama. Y los guarda. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¡Ja! ¡Qué noticia! Yo le amaré. Notición esa. Me manifestaré a ¿Qué él. notición esa? ¡Aleluya! Y a su nombre. ¿Es notición? Pero hay cristianos que agarran mal ese versículo.
El que tiene mi mandamiento y lo guarda, dice, es el que mi Padre amará. Por eso engavetan la Biblia cuando van después del culto y no la vuelven a leer. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, después hay gente que los embalija. Y después hasta el próximo culto sacan la Biblia. No, ese versículo, el que tiene mandamiento y los guarda, es el que los atesora pero en su mente y su corazón para cumplirlos. ¿Estamos entendiendo? Eso es fácil, hermano. Yo de repente usted lo va a poder enseñar, usted facilito. A su nombre. ¿Estamos acá? Entonces, dice la palabra, el cristiano gozará de instrucción espiritual según el inciso de permanente. Según Romanos 15:4. Leámoslo para explicar ese punto, por favor. Porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron, y a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Ayudemos a discernir ese versículo basado en el párrafo. Vamos a ver. Es un manual que tenemos que echar mano de ella en el día de hoy. ¿En qué sentido, iglesia? Si usted cree en la Biblia, que es la palabra de Dios, todos los pasos que vamos a dar tenemos que tener en cuenta lo que está escrito. Que son bases de toda la Biblia, muy bien. Por ejemplo, en la vida, ¿qué cosas quiere hacer usted? Para que me entiendan mejor, pues. ¿Qué quiere hacer usted en la vida? ¿Quién quieren ser y quién quieren hacer? Porque en la vida todo lo que queremos hacer, me voy al verso de Proverbios que dice, instruye al niño en su camino, para cuando fuere ¿qué? Para cuando fuere ¿qué? Los caminos. Pero cuando fuere viejo, no se aparte de él. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que si usted, el niño, no fue formado en la Escritura, ahora fórmese en ella. Porque si usted en la vida se equivocó, de aquí para atrás se equivocó y se equivocó y se equivocó en todo y se equivocó bien feo, la arruinó toda allá atrás. ¿Por qué? Porque no tenía un fundamento bíblico en su manera de vivir. Pero si ahora tenemos un fundamento bíblico, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Que todos nuestros proyectos como personas, como cristianos, tienen que estar basados en la Biblia. Porque no solo como cristianos, como personas también. Muchas veces actuamos como cristianos, muchas veces actuamos como personas seculares. Aún ahí no tiene que apartarse de usted el temor de Dios. Aún usted cuando actúe como persona secular, también tiene que ir basado su manera de actuar en lo que está escrito. ¿Sí o no? ¿Cuándo actuamos como cristianos allá afuera? ¿Cuándo actuamos como cristianos? Vamos a ver en qué momento tenemos que actuar como cristianos. Cuando vamos a orar por un enfermo, yo tengo que ir con la Biblia, el aceite, y Dios le bendiga, ¿qué tal? Han orado, han ayunado, está el fuego de Dios aquí, hablando como cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a orar por un enfermo. Pero si no voy a orar por un enfermo, llevo chabacana, entonces ¿qué ven todos aquí? No, también tengo que ir como cristiano, que no voy a orar por un enfermo. Aunque no voy a echar fuera un demonio, tengo que hablar como el mismo, aunque me porte como una persona secular, aunque no ande haciendo nada allá afuera, pero como persona secular tengo que seguir siendo el mismo cristiano. ¿Usted me entiende? Pero muchos actuamos como cristianos solo a la hora que tenemos necesidad de actuar como cristianos. Y se nos olvida. Usted no tiene fundamento. ¿Qué gasa aquí? Dice. Usted no es cristiano. Pero cuando le toca orar por un enfermo, formalito. Cuando está en el culto, formalito. Y entonces, hermano, el fundamento no es cuando estamos en el culto, el fundamento es cuando estamos fuera también. ¿Sí o no? ¿Cuántas han encontrado personas así que hay en la calle, en lo secular? No huele ni hielo. He encontrado muchos. ¿Ya que sí, hermano? ¿Qué onda, hermano? ¿Qué estoy hablando de marcas aquí? Amén, hermano. ¿Ya que sí, hermano? Un hermano que saludaba. ¿Qué es eso? Después del culto, ¿qué es eso? ¿Usted me entiende, hermano? Aún como persona secular, usted tiene que seguir actuando como cristiano, ¿sí o no? Como cuando le toca hacer actividades cristianas, mucho peor, con mucha más responsabilidad tenemos que actuar como cristianos. ¿Ya que sí?
Usted ve en un bus que nadie lo conoce, pero usted tiene que seguir siendo la misma persona que es en la iglesia, no porque no lo conocen allá afuera. Como aquí nadie me conoce, a soltar la chucha. No, mano. ¿Usted me entiende, iglesia? Que no se le olvide que usted tiene que ser cristiano en los momentos que hay que ser cristiano y en los momentos que no. Hay que seguir teniendo el mismo perfil. Amén. ¿No es que sí? ¿En qué momento dejamos de ser cristianos afuera? Vamos a ver. ¿En qué momento? Sí. Afuera sí, para muchas veces, porque tanta mala costumbre, ¿verdad? Pero la gente que tiene malas costumbres tiene que irse de las malas con las buenas que usted lleve. Amén, hermano. Entonces en la vida, todos los momentos de la vida tenemos que tomar en cuenta la Biblia para cada decisión en la vida. Por ejemplo, si usted va a sembrar la tierra, ¿en qué se va a basar para sembrar la tierra? Porque va a llover. Es lógico, pero si nos vamos a la Biblia, ¿en qué nos basamos? Hay un buen amigo. El sembrador. Pero usted habla del. Ya, muy bien, gloria a Jesús. Hay un versículo que dice allá en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Si vosotros, dice, no guardaréis mis palabras y mis mandamientos, seréis malditos en la ciudad y malditos en el campo. Ahora bien, para sembrar la tierra, ¿qué tengo que hacer entonces yo? Señor, yo no voy a sembrar solo porque va a llover, viene el invierno. Yo voy a sembrar y voy a cultivar y voy a ser bendecido porque sé que estoy cumpliendo lo que tú has dicho. Entonces yo ya me siento bendecido. Lo que Manuel Beltrán decía, hay gente que siembra y ahí lo deja porque no sabe si va a llover. No, pero es que se siente que la conciencia le dice que si llueve va a llover en el vecino, pero aquí no. ¿Verdad? Entonces, para toda la vida, busque la Biblia y hágalo con fe y accione en fe. Amén, hermano. ¿Estamos acá, hermano? A su nombre. Por ejemplo, si usted va a evangelizar, ¿qué versículo tiene que llevar? Salvación. Muy bien. No, pero que tiene que ir sabida, que va pues. No, yo digo, ¿cómo va a ir? Jesús, que le dijo a la gran comisión. Pero la gran comisión dice que vayan y se evangelizar, todo el mundo. Y entonces, ¿en qué se va a basar? Dice, no lleves alforja, ni bordón, ni dinero, ni otra chamarra, ni comida, ni nada, porque el obrero es digno de su salario. O sea, lo que el Señor dice, que usted se vaya a evangelizar y no pensando si lleva o no lleva. Allá Dios le va a proveer. Pero si nos movemos en fe, se va a cargar hasta un camello de comida. Y si no nos sale, ¿de qué cosa? O sea que en la vida todo tiene un sentido en la palabra de Dios. Por ejemplo, si está soltero y quiere casar, ¿en qué versículo se va a basar? Mire, usted está soltero y quiere casar, básese en que dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces tiene fundamento bíblico. El estar soltero no es bíblico, el estar casado sí, mire qué cosa. Mire que estar soltero no es bíblico, pero estar casado sí. Estar soltero es bíblico hasta cierta edad. De ahí ya no. Cuando ha renovado 3 veces la cédula ya no puede estar soltero. Entonces dice Romanos 15:4 que da instrucción espiritual al creyente en una manera permanente. El último inciso de ese punto número 4 indica que el creyente va a gozar de santificación. Vamos a ver cómo es esto, leamos los versículos. Juan 17:17 y Efesios 5:25-26. Entonces si leemos la Biblia, ahí nos empezamos a santificar. ¿Por qué? Porque lo que leemos lo practicamos y empezamos a vivir consagración y santidad. Por la misma Biblia, mire qué poderoso es leer la Biblia por eso. Por eso el que no lee la Biblia se siente todo el tiempo carnudo. Pero es porque no la lee. ¿Cuántos sienten carnudos aquí? Están buenos para el 31. Pero espiritualmente hablando. Aleluya. Porque no he leído mucho la palabra. El otro verso de Efesios 5:25-26, ¿qué dice? Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, ayúdenme, hermanos, ¿por qué habla de los maridos? Mira que a veces meter con los maridos y con otros los maridos. Aleluya.
¿Por qué? Muchas veces dice que se mete con las mujeres. El domingo pasado fue de las mujeres, ¿no? Hoy es de los maridos. O sea que para todos hay en la vida el Señor. ¿Cuántas hermanas se acuerdan del domingo? No quisieran olvidar ese mensaje. Vamos a ver qué dijimos el domingo pasado a las mujeres. Cuando las que vinieron las hermanas dijeron que decía la Biblia de las esposas. Que la mujer acostía del hombre, no calcañal ni punta el zapato, ¿ah? Escalando peldaños.